Un gusto estar nuevamente con ustedes. Miren, nada más estoy junto a una figura muy representativa. Es ni más ni menos que la señora Guadalupe Ramírez, quien fuera esposa del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Nos encontramos aquí nuevamente en el Museo de Celaya Historia Regional y les voy a platicar una anécdota muy interesante que seguramente resultará del interés de todos ustedes. Desde el año más o menos 2006-2007 comenzó a haber un gran interés en rescatar la capilla en donde se encuentran los restos del arquitecto Tresguerras y de su esposa. Esta capilla originalmente fue remozada por el arquitecto Tresguerras alrededor de 1817. Abrió sus puertas y Tresguerras se dedicó a decorarla con un particular preciosismo, con objetos, con decoración, con grabados, con pinturas que él costeó, y creó un programa iconográfico, es decir, un registro en obras de arte que tienen una lectura muy interesante. Es una representación de la pasión de Jesucristo, aparece un apostolado, es decir, el martirio de los apóstoles, y hay muchos recuerdos que Tresguerras fue reuniendo incluso en fechas posteriores a la apertura de esta capilla. Originalmente en esta capilla pues se celebraban oficios, tanto en Semana Santa como de manera ordinaria, ahí se celebraba misa. Tenía una sacristía en la parte posterior, en donde ahora pues lamentablemente hay unos sanitarios que han afectado la conservación de este inmueble. Y también es importante mencionar que pues se emprendieron trabajos de restauración, no solamente al inmueble, sino también a los objetos culturales, a las obras de arte. Y de una manera muy sorprendente nos permitieron participar en los trabajos de investigación. El motivo de esta plática es precisamente porque en diciembre del año 2014 recibimos en el Museo de Celaya una muestra muy representativa de objetos en cerámica, que son cuencos, son platos de diferentes formas, de diferentes tipos de manufactura, con una decoración también muy interesante, particularmente geométrica, fitomorfa, o con representaciones de flores. Incluso en la parte posterior de uno de esos platos pues hay una marca seguramente del taller alfarero que produjo estos materiales de uso pues prácticamente ordinario, de carácter doméstico. Y resulta que estos objetos fueron obtenidos de esta capilla. En el piso, pues se hicieron una remoción de los pisos del siglo XX, prácticamente hubo cuando menos dos, y encontraron apisonado en la siguiente fase, pues una serie de estos elementos cerámicos que tenían como objeto pues crear una especie de vacío, no hacer un mayor peso en la bóveda que fue encontrada en la parte subterránea a un costado lateral o del lado derecho del altar mayor, y que es el lugar en donde se encuentran los restos de esta persona, Guadalupe Ramírez, y también del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras. Esta cerámica, que fue obtenida, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó un dictamen sobre el mismo, hizo una recolección, un muestreo, y después de ese dictamen, lo recibimos aquí en el Museo de Celaya para su conservación, para su restauración, para su reintegración finalmente a un patrimonio que es de los celayenses, y esperamos en próximas fechas poder participar en estos trabajos de restauración y de exhibición. Esta cerámica, como parte de estos materiales también de desperdicio en el siglo XIX, en el siglo XVIII, pues es muy común encontrarlos, sobre todo sepultados en las letrinas, en los pozos, en aquellos lugares como los chiqueros o en los huertos que en algún momento sirvieron, particularmente en los conjuntos conventuales, en los corrales de las casas. Es muy común, por ejemplo, en Celaya, en donde llegó a haber una tradición alfarera en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, pues encontrar muchas figuritas que son moldes en barro para la elaboración de juguetes
de cartonería. Pues bueno, este es un dato muy curioso, muy interesante. Seguramente ustedes habrán escuchado alguna historia de haber encontrado una figurita con una cabeza deforme. Bueno, pues no es sino parte de estos antiguos moldes que se hacían en Celaya. No es extraño también pensar que estas piezas que fueron obtenidas en la Capilla de Tres Guerras pues hayan sido manufacturas de Celaya, una tradición que lamentablemente se ha ido perdiendo. Pues muchas gracias, Germán, y nos vemos para la siguiente.